¿Cómo explicar desde dentro del ministerio cómo se percibe la amenaza, no solo contra un socio, sino contra España? Es decir, ¿cómo se comprende, cómo se explica, cómo se trabaja? Debo decir que quizás visto desde fuera puede haber sorprendido que España se haya puesto un poco a la vanguardia dentro de la Unión Europea en el apoyo incondicional a Ucrania, porque como decía la profesora, geográficamente somos el país, junto con Portugal, más distante de Ucrania, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Pero precisamente porque la amenaza rusa y el desafío que supone la invasión de Ucrania a todas las normas establecidas y al derecho internacional, a la Carta de Naciones Unidas, y esa es una amenaza existencial para, digamos, para todos en el sentido abstracto, pero en el sentido más práctico para los 6 o 7 países de la Unión Europea que prácticamente o tienen frontera con Rusia o tienen frontera con Ucrania. Y en ese sentido, una amenaza existencial para un Estado miembro de la Unión Europea es vivida como una amenaza existencial para el conjunto de la Unión Europea. Entonces creo que ha sido bastante más fácil de interiorizar la gravedad de la amenaza de lo que se hubiera pensado a pesar de la lejanía geográfica entre España y Ucrania. Yo creo que una de las cosas en las que España ha intentado ayudar lo más posible a Ucrania ha sido en intentar deshacer o desmontar esos relatos en una labor continua de outreach con nuestros socios al otro lado del Atlántico, pero también en nuestro sur, ¿no? en África y también en Asia, ¿no? La concepción de muchos países, y esto lo hablaba antes con Nacho, antes de empezar, de que esta es una guerra puramente europea y que no afecta más que a la seguridad de Europa y que además es una guerra en la que los europeos, los ucranianos por supuesto, son los peores de todos, pero los europeos nos hemos buscado esta guerra por ampliar las fronteras de la OTAN, etcétera, etcétera, provocando a Putin. Eh, todos esos mensajes hay que intentar desmontarlos y hay que intentar hacer saber a tus interlocutores fuera de Europa que esto es una guerra contra el orden global y contra la Carta de Naciones Unidas y contra el derecho internacional. Y que si Putin consigue sus objetivos, que es básicamente crear un Estado eh, puppet, ¿no? Una marioneta Sí. en Ucrania y garantizar un Estado tapón contra, contra la OTAN, ¿no? Y retomar toda su idea imperial de la Rusia eterna, entonces estaremos asistiendo al triunfo de la ley del más fuerte y al desmoronamiento del orden internacional. Entonces yo creo que con los países de lo que se llama sur global, que a mí tampoco me gusta llamarlo sur global, eh, mm, a lo que hay que explicarles es que si Putin vence, cualquier vecino más poderoso que tenga una reclamación territorial ¿no? Legitimada en en la historia o en la mitología, va a poder hacer lo mismo, ¿no? Y claramente de ese tipo de países hay por todo el mundo, no solo en Europa, ¿no? Creo que en Asia los hay, ¿no? Pero también en América los hay y vemos que una de las cosas, cosas que ha hecho Venezuela es intentar reclamar un territorio de Guyana, ¿no? O sea, que Mm. quiero decir que si Putin todo eso no hubiera sido posible si países autocráticos de este tipo no se hubieran visto empoderados por la invasión rusa de Ucrania. Entonces, tenemos que intentar desmontar ese relato y España, como decía antes, a petición de Ucrania, a petición a veces directamente del presidente Zelensky al presidente Sánchez o del ministro Kuleva antes o el ministro Sibija ahora a nuestro ministro, ha intervenido
hacer un llamamiento a esos países, intentar trasladar nuestra visión de qué es lo que está en juego en Ucrania, y gracias a ello pues ha habido países que han cambiado el sentido de su voto en votaciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en resoluciones de la Asamblea General, y ha habido países que no querían inicialmente ir a la cumbre de paz de Suiza que han acabado yendo, ¿no? Y yo me consta que Ucrania está muy agradecida